Buenas tardes, hermanos, nuevamente. Como ya hemos venido anunciando y también orando, hoy estamos comenzando una exposición de la carta de Pablo a los Efesios. Y antes de comenzar quisiera hacer un par de observaciones. En primer lugar, nuestro texto que estaremos usando, nuestra versión de Biblia que usamos en general aquí en la iglesia es la Reina Valera 60, es la más común, pero yo voy a estar usando también aquí en mi exposición una versión que es un poquito más clara para nosotros, se llama la Nueva Biblia Latinoamericana Hoy, y es un lenguaje, un español nuestro de América Latina, y es un poquito más claro, elimina el vosotros, el sois y todos los castellanismos. Entonces, solo para que no se confundan. Ese sería mi primer comentario. El segundo comentario es que en este día estamos comenzando con la introducción a la carta, es decir, datos particulares, y hoy estaremos viendo tres cosas. En primer lugar, estaremos viendo la carta a los Efesios. En segundo lugar, estaremos viendo el apóstol a los Efesios. Y en tercer lugar estaremos viendo la iglesia de los Efesios. Esas tres cosas estaremos analizando en esta tarde. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, queremos pedir tu dirección para el estudio de tu palabra. Permítenos ser responsables al estudiar y al exponer tu palabra, en el caso muy particular mío, Señor. Permíteme ser fiel a tu palabra, no imponer mis ideas, mis pensamientos, sino extraer de ella tu mensaje, tu palabra, tu mensaje original para tu pueblo, para tu iglesia de todos los tiempos. Hoy necesitamos urgentemente el mensaje de Efesios para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestro mundo. Te pido, Señor, que nos edifiques. Te ruego, Señor, que también des un corazón a mis hermanos dispuesto a escudriñar la Escritura con ahínco, con deleite, con gozo de escudriñar y ver como los bereanos si estas cosas son así, que puedan ver al texto, Señor, y que puedan en sus casas también, que podamos leer en nuestras casas y orar por la exposición de cada domingo. Padre, edifícanos con tu palabra. Queremos oírte y queremos conocerte más, queremos conocer más el Evangelio. Te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al estar analizando Efesios, me encontré con que la mayoría de los académicos, estudiosos, han tratado de ver cuál es el tema central de Efesios. Y ha habido una diversidad de opiniones. Pero al estar observando, orando y leyendo, yo pude notar que aquí en Efesios es donde vemos el Evangelio en toda su extensión. Y vemos desde el origen del Evangelio en la eternidad y cómo el Evangelio impacta nuestras vidas y cómo el Evangelio genera la iglesia. Así que he titulado al estudio de Efesios, Las riquezas del Evangelio. Así estaremos hablando acerca de Efesios y estaremos titulando Efesios en este estudio en particular de esta carta. A mi manera de pensar y de ver, al leer las Escrituras, veo en Efesios el Evangelio en toda la extensión de la palabra y las riquezas del Evangelio que son para nosotros los creyentes. La carta de Efesios es una de las cartas más hermosas en el Nuevo Testamento. Algunos han llamado a la carta la reina de las epístolas o la epístola de la ascensión. Otros la han llamado la corona de los escritos de Pablo. Incluso se ha llamado la más divina composición del hombre. Una carta maravillosa. Y es que es una carta que nos lleva a explorar la altura, la profundidad y las riquezas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios nos lleva a dar una mirada a donde está la santa morada de Dios. Por ejemplo, dice 1:3, versículo que leímos: bendito sea el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo. También nos lleva a mirar las profundidades del amor de Dios. En 3:18 dice: ustedes sean capaces de comprender con todos los santos, dice Pablo a los creyentes, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento,
para que sean llenos hasta la medida de toda plenitud de Dios. La profundidad del amor de Dios nos lleva a dar una mirada a la eternidad, allá, al origen del Evangelio. Por ejemplo, en 1:4, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice Pablo: porque Dios nos escogió en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, es decir, antes de que tú nacías, antes de que naciera nuestro planeta, nuestro universo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor también nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Pablo también en Efesios nos permite ver el futuro glorioso de todo el cosmos, no solo de los creyentes, sino de todo el universo. Ese cosmos será redimido. Y dice el versículo 9, Efesios 1:9, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué misterio? Versículo 10, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Era un misterio. Pablo está revelando este misterio en la carta a los Efesios. Todo el cosmos será restaurado nuevamente. Efesios nos muestra la gloria de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? En Efesios estaremos respondiendo estas preguntas. Si tú no tienes una concepción clara de qué es la iglesia, ¿para qué vamos al culto? ¿Para qué nos congregamos? ¿Para qué estamos juntos? ¿Acaso, yo escuché de niño esta excusa también, ¿acaso no puedo yo adorar a Dios en mi casa? Dios está en todos lados, es omnipresente, ¿no? Entonces yo puedo adorar a Dios en mi casa. ¿Para qué ser parte de una iglesia local? Estaremos dándonos cuenta de la realidad, de la necesidad, de la gloria de la iglesia en el mundo. Y dice, por ejemplo, en el capítulo 2, versículos 11 en adelante: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, versículo 13, ahora en Cristo Jesús ustedes, esos gentiles o nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, dice, han sido acercados por la sangre de Cristo. Versículo 19, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Aquí está la gloria de la iglesia. Este misterio que también estaba oculto en el pasado se ha revelado. Se ha abierto el telón en Efesios. En Efesios vemos el origen y la meta del Evangelio. ¿El origen? ¿Dónde se origina el Evangelio? ¿En la mente de los apóstoles? ¿En la mente de Abraham? ¿En la mente de Moisés? ¿De Noé? ¿De Adán? No, en la mente de Dios, en el corazón de Dios. Dice ahí el versículo 1, el capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Él, el Dios, el actor principal, el protagonista de esta gran historia y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Quién es el autor del Evangelio? Dios Padre. El Evangelio nace del corazón de Dios y nos ha bendecido a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. El origen del Evangelio y la meta del Evangelio. ¿Para qué sirve el Evangelio? ¿Cuál es el fin último del Evangelio? ¿Simplemente darnos a nosotros un boleto para ir al cielo? No. Ese es uno de los objetivos de salvar a muchos que vengan a creer el Evangelio y abrazar el Evangelio. Pero la meta final del Evangelio es 1:14, para alabanza de su gloria. Un día cuando los redimidos estén en la presencia de Dios ante el trono celestial, estaremos postrados adorando a Dios y al Cordero que fue inmolado. Esa es la meta principal, la gloria de Dios. Así que el Evangelio nace en el glorioso ser de Dios y tiene la meta de glorificar a Dios. ¿De dónde viene y a dónde va? Y hace una curva en la tierra para bendecirnos a nosotros y llevarnos a la gloria de Dios. Por si esto fuera poco impresionante,
La carta a los Efesios va más allá, hasta las últimas consecuencias del Evangelio, y nos dice que el Evangelio estaba destinado para bendecirnos a nosotros en Cristo. ¿Te imaginas? Dios en la eternidad, un ser pleno, plenamente feliz, como dice el hermano John Piper. Dios en sí mismo es glorioso, es autosuficiente, es un ser gozoso, se deleita en sí mismo, en sus atributos, en su personalidad trina. Quiso crear la humanidad, quiso crear el cosmos y quiso crear al hombre. No porque Él necesitara compañía, sino como una expresión de su gloria. Y después quiso darles el Evangelio para redimirlos como una expresión de su gracia. Y por eso la gracia es exaltada en el capítulo 1. Dios quiso bendecirnos. ¿Por qué razón? Por simplemente su buena voluntad. No porque nos necesitaba. Dios no necesitaba compañía en el universo. El universo es una expresión de gloria, una expresión de majestad. Los cielos, dice el Salmo 19:1, cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios quiso expresar como un artista que tiene estilo divino, quiso expresar su gloria, pero también quiso expresar su gracia para con nosotros, nos quiso manifestar su amor. Dice nuevamente 1:3-5, bendito sea, dice Pablo, al saber esta verdad, prorrumpe en una alabanza y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Quién lo obligó a hacer esto? Nadie. Todo fue conforme a la buena intención de su voluntad. Así que este Dios es bueno, tiene una buena voluntad para con nosotros los hombres. Esta es la parte más radical del Evangelio, que estas maravillas no se quedaron en el cielo, las riquezas del Evangelio no se quedaron allá en el cielo de donde se originan, sino que descendieron a nosotros los mortales para bendecirnos con la redención de nuestras almas, con el perdón de nuestros pecados, con las riquezas de su gracia y dándonos vida eterna. Estas riquezas no se quedaron estancadas allá arriba, descendieron a nosotros en Cristo Jesús. Y el Dios soberano y glorioso nos llamó a ser sus propios hijos. ¿Para qué nos predestinó? Para ser adoptados sus hijos, desde antes de la fundación del mundo. Pero todo esto, todas estas riquezas del Evangelio, esto es el Evangelio, y todas estas riquezas del Evangelio llegan a nosotros solo por un camino, solo por un medio, y es solamente por medio de Cristo. Solo por Cristo. La frase clave en Efesios es en Cristo o en Él, y aparece aproximadamente 15 veces en la epístola a los Efesios. Cuando alguien te escribe una carta y te dice te amo 15 veces, es porque deberías creerle, ¿no? Hay que ponerle atención a esa frase, es clave en la carta, ¿no? Entonces, si esta frase aparece tantas veces en Efesios, es clave. Todas las riquezas del Evangelio pueden llegar a nosotros solamente por medio de Cristo Jesús. Fin de la discusión. Como dicen en inglés, in Christ alone, solo en Cristo. En inglés suena como que más pesado a la realidad, como que más directa. No hay otra manera, no hay otro camino, no hay otra forma. Cristo es el único medio de todas y cada una de las bendiciones y riquezas espirituales que existen. Y quienes están en Él, ¿qué creen? Tienen acceso a todas las riquezas que Él tiene. De hecho, en el capítulo 1, Pablo va a decir que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Ahí en el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Así que en Cristo tuvimos esta herencia de todas las riquezas del Evangelio. Y en Romanos dice que nosotros junto con Cristo somos coherederos, porque Él es el heredero de todo, el Hijo de Dios, pero también nosotros. Así que Cristo y nosotros somos coherederos de todas las riquezas del Evangelio. Yo creo que podríamos aquí empezar a saltar de gozo. Nuestra condición presente es quizá tediosa y con carga. Sin embargo, el futuro que nos aguarda para la eternidad será de riquezas, será de bendición absoluta en Cristo Jesús. Pero podemos empezar a disfrutar de esas riquezas hoy en Cristo Jesús. Y vamos a ver aquí en el capítulo 1, ¿a qué se refiere con estas riquezas? Tu pregunta será, ¿cuáles son esas riquezas? Bueno, por lo menos en el capítulo 1 yo encuentro las siguientes. Tengan sus Biblias abiertas en el capítulo 1 de Efesios y vayan siguiendo. Por ejemplo, esta es una probadita nada más. Versículo 2, dice que tenemos gracia y paz. Oigan, por lo menos con la paz, muchos se dan por bien servidos, ¿verdad? Que desean tener tranquilidad en su corazón. Mucha gente tiene temor a la vida, al futuro, a las personas, tienen claustrofobias, tienen agorafobias, tienen toda clase de fobias. Necesitamos paz en nuestro corazón. La paz que viene del cielo, de creer el Evangelio, de abrazar el Evangelio, te da tranquilidad de tal manera que puedes recostar tu cabeza en la almohada en la noche tranquilamente y tu alma descansa en el Señor. Jesús dijo en Mateo 10, no temáis al hombre que daña el cuerpo, más bien temed a Dios, aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed a Dios. Y si estamos bien con Dios, ¿de quién temeremos? Hay paz eterna. Esa es una riqueza del Evangelio. Nadie puede comprar con su dinero la paz. La paz no se compra con dinero. Es un regalo del Evangelio, la gracia y la paz. En el versículo 4 dice que fuimos elegidos. Dios te eligió para salvación si crees en Cristo Jesús. En el versículo 5, la predestinación. En el versículo 5 también habla de la adopción. Dios nos adoptó como sus hijos. Versículo 6 habla de la gracia. Versículo 7 habla de la redención. Versículo 7 también habla del perdón de pecados. En los versículos 8 y 9 habla de sabiduría y conocimiento. El versículo 11 habla de una herencia celestial. Versículo 13 habla del Evangelio. En el versículos 13 y 14 habla del Espíritu Santo. En el versículo 18 habla de la esperanza. Y versículos 19 y 20 habla del poder de Dios. Estos son ejemplos de estas riquezas que tenemos en el Evangelio. Riquezas que dice Pablo en el versículo 3, riquezas espirituales en Cristo Jesús. Dios nos bendijo con esas bendiciones espirituales por medio de su Hijo. Si estás en Cristo, tienes acceso a todas estas riquezas, a la gracia, a la elección, a la predestinación, la adopción, la redención, el perdón de pecados, la sabiduría, la herencia celestial, el Evangelio, el Espíritu Santo, la esperanza, el poder de Dios, son accesibles para nosotros. Bien, la carta a los Efesios se divide más o menos de la siguiente manera. Los capítulos 1 al 3 es una carta con 6 capítulos, así que es fácil de dividir. 3 y 3. En los primeros 3 capítulos vemos la historia del Evangelio. Es decir, ¿de dónde viene el Evangelio? Vemos que viene desde la eternidad. Y en los siguientes 3 capítulos, capítulos 4, 5 y 6, vemos el impacto del Evangelio. ¿Cómo impacta el Evangelio a una vida? Son vidas transformadas, y vamos a ver en los capítulos 4 en adelante cómo viven los que han abrazado este Evangelio. Sus vidas son afectadas, son transformadas. Por ejemplo, dice el versículo 1, 4:1, dice:
Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo es digno? Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es una manera de ver el impacto del Evangelio en la vida de las personas. Capítulo 5, por ejemplo, versículo 1, dice Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice el versículo 17: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice el versículo 18: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Así vive el pueblo, la comunidad, la nueva comunidad que ha recibido el impacto del Evangelio. Y estaremos viendo en la segunda sección entonces de Efesios el impacto del Evangelio. Entonces, primeros 3 capítulos veremos la historia del Evangelio, la teología del Evangelio. Y en los capítulos 4 al 6 veremos el impacto del Evangelio, cómo se ve en la vida práctica el Evangelio en nuestras vidas diarias. Otra manera también de dividir la carta a los Efesios es los primeros 3 capítulos llamarle doxología. ¿Qué es la palabra? ¿Qué significa la palabra doxología? La doxología es una palabra de gloria, es decir, un canto de alabanza. Es la adoración a Dios por su obra eterna en Cristo Jesús. Y es lo que vemos en los primeros 3 capítulos. ¿Cómo inicia el versículo 3 Pablo? Alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza a decir por qué razón. Para alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia, para alabanza de su gloria. Estos 3 capítulos son doxológicos, es decir, ensalzan a Dios, exaltan su nombre, su carácter, sus atributos y su evangelio. Y en los siguientes 3 capítulos, 4 al 6, podríamos llamarles una parénesis, otra palabra rara. ¿Qué significa parénesis? Es una exhortación moral y espiritual a los creyentes para que vivan de acuerdo al evangelio. Y es lo que vemos ahí. Exhorta a los creyentes a vivir de esta manera, en mansedumbre, en amor, en unidad, en el espíritu, a guardar la unidad. En fin, es una exhortación a la vida práctica. Es un llamado a someternos unos a otros, a amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros. Así se vive como es digno del Evangelio. Así que en los primeros 3 capítulos entonces vemos la parte teológica del Evangelio, y en los siguientes 3 capítulos veremos cómo esto se ve en la vida de las personas, cómo el Evangelio impacta la vida de cada uno de nosotros. Muy bien. Esto es con respecto a la carta a los Efesios. Número 2. Veamos ahora algo con respecto al apóstol a los Efesios. Leímos en el capítulo 1, versículo 1 lo siguiente: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. ¿Quién es el autor de esta carta? Pablo. Las cartas romanas tenían una estructura muy parecida a la nuestra, a las nuestras en español, con un remitente, un destinatario y un cuerpo de contenido y al final una conclusión, muy parecidas a las nuestras. De hecho, nuestra literatura de cartas es una forma de aprender a los greco-romanos su estilo de escribir cartas. Entonces aquí Pablo da su nombre en el versículo 1. El texto mismo afirma que Pablo es el autor. Y luego en el capítulo 3, en el versículo 1, dice, vuelve a mencionar su nombre. Por esta causa yo, ¿quién? Pablo,
prisionero de Cristo Jesús por amor de ustedes los gentiles. Entonces, hay dos pasajes donde Pablo menciona su nombre, el autor es Pablo. Y tú dirás, bueno, hermano, ¿y a qué? Yo no estuve ahí. ¿De qué me beneficia saber que es Pablo? Si conoces un poquito el pasado de Pablo, esto debería impactarte. Sí, es el mismísimo Saulo de Tarso, aquel nombre que con solo ser mencionado en las iglesias del siglo I se escondían. Era el nombre del mercenario perseguidor de la iglesia, el que había sido el paladín de la fe judía para perseguir a la iglesia, el mismo que quiso destruir a la iglesia, ahora es su más leal predicador. Ese Pablo. Por eso causaba este impacto. Quizá para nosotros leer Pablo, el apóstol, de hecho, en la religión tradicional le llaman San Pablo, ¿verdad? Es San Pablo y pues todo el mundo asocia a Pablo con un santo, ¿no? Pero en aquel tiempo, en el siglo I, Pablo venía de un pasado terrible, de un pasado que causaba en él estragos en su propia mente. Algunos académicos piensan que el aguijón en su carne era su conciencia de haber asesinado a personas, de haber destruido familias, de haber perseguido a la iglesia de Cristo. Eso le pesaba mucho en su corazón. ¿Y saben qué? Hay cosas que duelen más que un golpe físico, y la conciencia es una de ellas. Cuando la conciencia no está limpia, cuando la conciencia no está tranquila, es un aguijón que te aguijonea constantemente. Hay gente que no puede vivir tranquilamente sus días presentes por algo del pasado, porque está lastimando la conciencia. La conciencia necesita ser sanada. Y Pablo tenía este aguijón en su carne, según algunos académicos. El aguijón era su conciencia. Así que este mercenario del pasado es ahora el apóstol Pablo. Y dice, por la voluntad de Dios. El texto también nos da otro dato. Dice el versículo 3, capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús. Vamos al 4, capítulo 4, versículo 1. Dice Pablo, yo pues, prisionero del Señor. Ahora vamos al capítulo 6, versículo 20. Dice Pablo, por lo cual soy embajador, pero en cadenas. Dice Pablo, no soy embajador de la república tal, con palacio, no, yo estoy encadenado, ¿no? Soy embajador del Señor, por lo cual estoy encadenado. Este segundo dato nos arroja la información de que Pablo estaba preso, estaba en la cárcel, ¿sí? ¿De qué nos ayuda a nosotros saber que Pablo estaba en la cárcel? Bueno, la historia de la iglesia primitiva nos cuenta que Pablo estuvo prisionero en Roma entre los años 60 al 62, 2 años encarcelados allá en Roma. Antes había estado 2 años en Cesarea también en la cárcel. Según Hechos 28, 16 y versículo 30, Pablo había sido conducido como prisionero de Palestina a Roma porque él quiso apelar su causa al César. Ya que Pablo era ciudadano romano, él tenía derecho a una audiencia con el César. Así que él vivía en Roma, pero tuvo el privilegio, por ser ciudadano romano, de ser preso en una casa alquilada que le servía como cárcel durante esos 2 años. Este dato es importante porque nos ayuda a fechar la redacción de la carta. ¿En qué años estuvo Pablo encarcelado en Roma? 60 al 62. Y dice en la carta que él escribe estando encarcelado. Entonces, ¿entre qué fechas más o menos pudo Pablo haber escrito Efesios? Entre el 60 y el 62. De ahí nos apoyamos de esas fechas, de esa información externa, podemos nosotros llegar a esta conclusión. Entonces, Pablo escribió Efesios, lo más probable, en la ciudad de Roma, estando encarcelado. Durante ese tiempo también Pablo escribió otras cartas, fueron 4 en total.
escribió la de Efesios, la carta a los Filipenses, Colosenses y una que se llama la carta a Filemón. De ahí el apodo a estas cartas se llaman las cartas carcelarias. ¿Por qué razón? Porque fueron escritas en la cárcel. Y cuando lees Filipenses terminas emocionado, animado, como si Pablo estuviera en la playa. No, está en la cárcel. Pablo habla de gozo, de regocijarse, de alegría. El apóstol Pablo no está en la playa, está en la cárcel. Y en Efesios, más que lamentarse de sus cadenas, él está alabando a Dios, elevando una doxología a Dios. Cualquiera de nosotros estaría deprimido allá adentro. Pablo está pensando en las glorias celestiales y dice: somos ricos, tenemos todas las riquezas del evangelio. Tú dirás: ¿en dónde estás? ¿En qué ciudad, en qué capital del imperio estás? Está en la cárcel. Hermanos, entender estas verdades del evangelio transforman nuestra vida, nuestro corazón, nuestras circunstancias, las más duras que sean. Solo el evangelio puede traer gozo y paz a nuestros corazones. Estas cartas fueron enviadas por Pablo por medio de un hombre llamado Tíquico y otro llamado Onésimo, según sus escritos en Efesios, Colosenses y Segunda de Timoteo nos da esta información. Pensemos un poquito en Pablo. Según lo visto en las Escrituras, en la vida de Pablo hay un antes y hay un después, ¿no? ¿Cómo era Pablo antes? Y yo creo que Pablo trata de describir también su condición del antes. Vean lo que dice Efesios 2. Efesios 2. Y creo que esa narrativa no se refiere solo a otros, sino también deja ver un poquito de sí mismo. Versículos 1 al 3. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Recuerden, Pablo había cometido unos delitos fuertes. Había sido un delincuente en este sentido. Y luego en versículo 3, entre ellos también, ¿qué dice? Todos nosotros en otro tiempo vivíamos. O sea, él se está uniendo a la descripción de la vida sin Cristo. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, yo también. Y Pablo dice en 1 Corintios 15 que Jesús se le apareció a los apóstoles y luego a muchos hermanos, y al último, como un abortivo, a mí. Yo soy el peor de todos, dice el apóstol Pablo. Pablo había sido un hombre de letras, académicamente. Había sido un hombre preparado. Él nació en Tarso y estudió en las mejores escuelas de Tarso, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, la Turquía moderna. Pero a sus 12 años aproximadamente se mudó a Jerusalén para estudiar la ley en Jerusalén y tener acceso a los mejores manuscritos, a los mejores rabinos. Y de hecho él presume en Hechos que su profesor, uno de sus profesores, fue el mejor rabino de su época. Un señor llamado Gamaliel, Mr. Gamaliel, doctor en teología. Ese había sido el maestro de Pablo. Y Pablo había sido académicamente un hombre elocuente, un hombre sobresaliente, porque en Filipenses él da un poquito de sus credenciales y dice: yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, soy irreprensible en cuanto a la ley. Pablo académicamente había sido un gran hombre. ¿Y qué dice en Efesios 2? ¿Menciona sus credenciales? ¿Valían algo sus credenciales académicas delante de Dios? Hermanos, ante el evangelio nuestras almas quedan descubiertas. No importan nuestro currículum, no importa nuestra preparación académica, no importa nuestra forma de vestir, nuestro apellido. Delante del evangelio estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la realidad de Pablo. No era el rabino, no, Pablo era un delincuente, según el evangelio. Delante de la presencia de Dios, todos somos delincuentes, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Pablo encontraría un después.
En Cristo surge una nueva identidad. Capítulo 2, versículos 4 al 7. Dice Pablo así: pero Dios, ¿quién hace este cambio? Dios. No es que diga Pablo, pero yo me decidí a cambiar, ¿no? Escuchamos esas frases hoy en día. Pero yo quise cambiar y pues dejé el pecado, ¿no? Dejé lo mundano y empecé a buscar a Dios. ¿Saben? Eso es imposible. Si te quieres engañar a ti mismo, inténtalo. No podemos cambiarnos a nosotros mismos hasta que Dios lo decida. Y Pablo está consciente de esa realidad y dice: pero Dios, cuando Él quiso, el que es rico en misericordia, por causa de su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por la gracia de Dios soy lo que soy, diría Pablo. No por mi esfuerzo, no porque yo me decidí a cambiar, pero Dios. Ese es un pero divino. Dios lo hace. Dios hace la diferencia entre el antes y el después. En Pablo, aquí están las dos fotografías: de muerte a vida. ¿Quién hizo la diferencia? Dios. Sin Cristo estamos muertos. Sin Cristo no tenemos vida. Pero en Cristo Jesús, el parteaguas de nuestra historia, nos cambia la historia. Él es el que cambia nuestras vidas. Y todo esto, dice Pablo en 2:8, por gracia. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Toda la obra salvífica es de Dios. Este es el medio y la meta para la gloria de Dios, para la alabanza de su gloria. ¿Por qué razón Dios nos salva? Para su propia gloria. Y rápidamente veremos la iglesia de los Efesios. Ya hemos visto la carta a los Efesios, hemos visto el apóstol a los Efesios. Ahora veamos la iglesia de los Efesios. Dice el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están ¿en dónde? En Éfeso, y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí hay un detalle técnico que tengo que aclarar. Clase rápida de Biblia y de historia. En los manuscritos más viejitos, los académicos dicen en los manuscritos más antiguos, es decir, las primeras copias que se hicieron de la carta original, porque no tenemos, los escritos originales ya no existen hoy en día, los llamados autógrafos, no existen ni en los museos, en ninguna parte, existen copias. La labor de los biblistas, de los teólogos, es tratar de buscar los manuscritos más antiguos. ¿Por qué? Porque ellos son los más fieles al original. ¿Quieres tener el contenido más protegido, más real, más directo? Tienes que buscar los manuscritos más antiguos. Pues déjenme decirles esto: los manuscritos más antiguos no contienen la frase en Éfeso. Es decir, cuando Pablo dice a los santos que están en Éfeso, no aparecen los manuscritos más antiguos. Y tú dirás entonces, ¿a qué iglesia fue escrita? Efesios. Si ya no es Efesios, ¿cómo le vamos a llamar a partir de ahora? Y ya, no se rompan las vestiduras, hermanos. Vamos a solucionar este problema en el que nos hemos metido. En los manuscritos más antiguos no aparece la frase en Éfeso, pero la mayoría de los académicos, después de investigar, concluyen que esta frase en Éfeso, o esta carta, fue dirigida no solo a la iglesia de Éfeso, sino a las iglesias que estaban alrededor.
pero que la principal iglesia era Éfeso. ¿Sí? Y ahí está, ahorita les voy a enseñar una foto de la ciudad de Éfeso. ¿Puedes ponerla, por favor? Y vamos a ver que en el mapa, acá está Efesios, donde dice Lidia, abajito, y ahí hay una línea que nos va uniendo con las demás iglesias. Son 7 iglesias. ¿Se acuerdan de esas 7 iglesias? Apocalipsis 1, 2, 1 y 2, 1, 2 y 3. Vemos las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Cuál es la primera carta o la primera iglesia que recibe una carta en Apocalipsis? La iglesia de Éfeso. Entonces algunos creen que esta carta fue una carta circular, muy parecida a la carta de Gálatas. Gálatas está dirigida a 4 iglesias: la iglesia de Antioquía, Listra, Iconio y Derbe, a esas 4 iglesias. Y ellos piensan que la carta a los Efesios tiene la misma situación, que está dirigida a la iglesia en Éfeso, quizá Esmirna, quizá Pérgamo, quizá Tiatira y Sardis, las más cercanas a la comarca de Éfeso. Pero como llegó primero a Éfeso y esta era la principal iglesia de la zona, los primeros cristianos le llamaron la carta a los Efesios. Y a partir de ahí, así se conoció. La iglesia primitiva siempre conoció esta carta como la carta a los Efesios. Ya pueden descansar tranquilamente, ¿no? Seguimos llamándole a esta carta la carta a los Efesios. ¿Ok? Bueno, la ciudad de Éfeso, hablando un poquito de la ciudad, era la ciudad más importante de la provincia romana de Asia Menor, lo que hoy es Turquía moderna. Y Éfeso estaba más o menos a 6 kilómetros del mar Egeo, como vimos ahí en el mapa. Es una ciudad cerca del puerto. Los historiadores de más confianza y arqueólogos han estimado que la población de Éfeso en el siglo II oscilaba entre los 200,000 y 500,000 habitantes. Es decir, como Córdoba, más o menos. En el siglo II, en el siglo I era un poquito más pequeña, quizá como Fortín, podemos imaginarnos, ¿no? Ahora, una ciudad de esas dimensiones en el siglo I era hablar de una ciudad enorme. Las razones por las cuales la ciudad tenía a tanta gente o atraía a tanta gente a sus centros fueron 3: política, economía y religión. Una ciudad que tiene esas 3 cosas tendrá gente. Políticamente hablando, el gobernador romano vivía en Éfeso. Esa era la capital de Asia Menor. Así que ahí estaba la alcurnia política de su tiempo, ¿no? En cuanto a economía, estaba en El Paso y era una ciudad cerca del puerto, de tal manera que mercaderes confluían en esa ciudad. Y religiosamente, una de las 7 maravillas del mundo antiguo fue el templo a Diana, una de sus diosas en su politeísmo. Y ese templo estaba en Éfeso. Tenía los 3 elementos. Así que esta ciudad era cosmopolita, era visitada tremendamente. Y Pablo conoció esta ciudad en su segundo viaje misionero. Al final, cuando él va ya de Asia rumbo a Jerusalén, él pasa rápido a Éfeso y predica la palabra unas cuantas semanas y deja ahí a sus amigos Aquila y Priscila, y ellos se quedan predicando y él se va a Jerusalén. Cuando él regresa de su viaje a Jerusalén, empieza su tercer viaje misionero. Cuando él regresa a Éfeso, sorpresa. ¿Qué hay en Éfeso ahora que Pablo regresa? Una iglesia. Él pasó de rápido y predicó y se quedaron sus 2 amigos ahí. Cuando regresa, una iglesia grande está en Éfeso. Los fundadores entonces de la iglesia en Éfeso fueron Aquila y Priscila. Apréndanse ese nombre porque lo vamos a usar aquí en la carta. Aquila y Priscila, quienes fundaron la carta. Pero Pablo fue quien llegó a darle estabilidad a la iglesia en su tercer viaje misionero. Básicamente el tercer viaje misionero de Pablo fue dedicarse a la iglesia de Éfeso. Ya no plantó más iglesias. Creo que es la última iglesia que Pablo planta durante su ministerio. Y se dedica a darle estabilidad a la iglesia de Éfeso. Y todo esto lo vemos en Hechos capítulo 19. Y dice que Pablo concentró sus esfuerzos en consolidar esta iglesia durante 3 años aproximadamente.
en realidad 2 años y 3 meses. Ahí Pablo predicó e hizo muchos milagros extraordinarios, dice el capítulo 19 de Hechos. El nombre de Cristo dice que era magnificado y muchos creían, confesando sus pecados, incluso quemando sus libros de magia. Dice que todos los magos y brujos de la ciudad vinieron, juntaron sus libros y le echaron fuego. El libro de Hechos dice que en total sumaba en dinero, la medida de dinero en aquel tiempo era la plata, 50,000 piezas de plata, como 180 kilogramos de plata, el equivalente en libros, un cerro de libros. El impacto del evangelio en la ciudad de Éfeso, una ciudad idólatra. Así que Éfeso abandonó su idolatría, la iglesia creció multitudinariamente y, ¿saben?, llegó a tener una multitud de ancianos y líderes. Pablo más adelante va a regresar a Jerusalén y se despide de los ancianos de Éfeso en una ciudad llamada Mileto y platica con ellos y les dice: vendrán tiempos peligrosos donde muchos engañarán a la iglesia de Cristo Jesús. Así que les exhorta a velar por la iglesia y a cuidar a la iglesia predicando solamente el evangelio. ¿Y qué creen? Unos años después, el pronóstico de Pablo se cumplió. Cuando leemos las cartas de Timoteo, vemos que Pablo dice que muchos están prohibiendo casarse, prohíben y les dicen que se abstengan de ciertos alimentos. Y vemos que la profecía de Pablo sí se cumplió. Y le dice a Timoteo que algunos estaban enseñando diferente doctrina, dice el capítulo 1, que eran fábulas profanas, dice el capítulo 4, que en lugar de edificar a la iglesia estaban causando disputa, dice el capítulo 1. Así que Timoteo tiene mucho trabajo por hacer. Él tiene que estabilizar el liderazgo de la iglesia y empezar a predicar solo la palabra. En la iglesia de Éfeso, algunos habían perdido incluso el amor por la iglesia y dando lugar a vana palabrería, dice el capítulo 1 de 1 Timoteo. Los principales responsables de estas herejías eran unos hombres llamados Himeneo, Alejandro y Fileto, según las cartas de Pablo a Timoteo, quienes enseñaban estas falsas doctrinas. Así que Pablo manda a Timoteo a que ponga en orden las cosas, enseñe la palabra y establezca un liderazgo saludable. ¿De qué manera? Levantando ancianos, pluralidad de ancianos. Y esta es una de las formas que nosotros estaremos guiando a la iglesia, con una pluralidad de ancianos varones que guíen a su pueblo. Así que todos somos responsables de orar por los varones de esta iglesia para que el Señor levante no solo un anciano, sino varios ancianos. No de edad, ¿verdad? La palabra anciano viene de la palabra presbítero en griego, ¿no? Se escucha más bonito en griego, ¿verdad? Pero se refiere al liderazgo, es un título, es un oficial de la iglesia. La iglesia tiene 2 oficiales, ancianos y diáconos. Estos son los 2 oficiales que la Biblia, que el Nuevo Testamento establece. Una pluralidad de ancianos y una pluralidad de diáconos. Entonces, a eso aspiramos nosotros. Varones ancianos, no solo en mi caso, no solo yo como pastor, sino una pluralidad de pastores y una pluralidad de diáconos. Y es así como la iglesia es edificada. Así que, hermanas, esposas, hermanas que asisten, oren por estos varones de aquí de Reforma, que lleguen a ser entrenados, capacitados, transformados para ser ancianos y ser diáconos. Algunos dirán, esto está muy lejos. No es tu historia, no lo haces tú. ¿Quién lo hace? Dice Efesios. Pero Dios, tu confianza debe estar en el Señor. Vamos a echar a andar el evangelio en nuestras vidas. Efesios, la iglesia en Éfeso tenía una pluralidad de ancianos, de diáconos y predicaban la palabra. Y era una iglesia creciente y que supo enfrentar la herejía en su iglesia. ¿Qué pasó? ¿Logró la iglesia en Éfeso sobrevivir a la apostasía? Apocalipsis nos dice que sí lo logró. Nada más que perdió su primer amor. Se enfocaron tanto en defender la doctrina que ya después habían perdido el primer amor. Y ese es un problema que Apocalipsis va a pedirle a la iglesia que corrija. Efesios es una carta entonces con riquezas del evangelio para nuestras vidas. Se cuenta la historia de un padre que viajaba constantemente y cuando regresaba les traía regalos a sus hijos.
Y cuando los hijos veían a su papá, corrían hacia él. ¿Y saben qué abrazaban primero? Las maletas de los regalos, porque sabían que papá traía regalos. Así que el papá les tuvo que explicar y decirles: primero me tienen que abrazar a mí, porque si me tienen a mí, tendrán las maletas de regalos. Y si no me tienen a mí, no van a tener un solo regalo nunca más. En Efesios vemos las riquezas del Evangelio, pero no hay que correr a ellas de forma directa. Tienes que correr a alguien más. No vayas a las maletas de regalos, de riquezas. Ve a la persona por medio de quien se dispensan esos regalos. Y Efesios lo deja claro una y otra vez: Cristo. Todas estas riquezas están disponibles para nosotros en Cristo. Mi oración es que conozcas a Cristo y que Efesios sea una carta que nos lleve a Cristo, a ver las glorias del Hijo de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora queremos alabarte y adorarte. Queremos pedirte que abras nuestros ojos a las verdades del Evangelio, pero sobre todo que nos permitas conocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.